Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Esto es Oikos, un podcast de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la ecología. Programa 27. ¡Comenzamos! Hoy estrenamos segunda temporada y os vengo a hablar de la reintroducción del leopardo persa en el Cáucaso. Bueno, realmente de una persona que ha estado tras la pista de esa reintroducción. Así que quedaros que es una conversación que tengo pendiente, que tengo grabada desde hace meses y que está muy interesante y quería traerla en este primer programa. Pues como ya os he dicho en la entradilla, vuelvo con esta segunda temporada de Oikos después del año pasado, que en mayo por ahí paré. Llevo tiempo diciendo de volver, tengo varias personas que les he dicho de entrevistarlos para el programa, pero no he vuelto y realmente no he vuelto por dos motivos. Uno, porque no he tenido tiempo material, tenía también otro podcast que no quería desatender, es principalmente actualidad de empleo ambiental, pero además no he vuelto porque desde hace unos meses estoy trabajando en el lanzamiento de una red de podcast que se llama Podcastidae. Ya habéis notado la cabecera, ya ha salido la red de podcast y quería que este programa también estuviera en la red de podcast desde el primer momento. De la segunda temporada, pues, volver dentro de la red. Así que ha nacido la red, ha nacido Podcastidae, que os invito a verla, podcastidae.com, y ha vuelto la segunda temporada de Oikos. ¿Por qué cuento esto? Lo cuento porque hay mucha gente que posiblemente esté suscrito a Oikos en sus reproductores, pero que no me siga en mis redes sociales, no sepa que yo soy uno de los codirectores de esta red junto a Enoch Martínez, mi compañero Enoch Martínez. Bueno, yo soy Juan María Arenas, que no lo he dicho, que siempre lo digo al principio, y en esta se me ha pasado directamente a contaros cosas y no he dicho ni quién soy. Juan María Arenas, ya sabéis, y he lanzado Podcastidae. Y quería estar dentro de esa red, quería que Oikos volviera ya, pero dentro de la red. ¿Con qué volvemos hoy? Hoy, además, tengo desde hace meses grabado un programa junto con Andrés Peredo, que es, bueno, casi lo puedo considerar ya un amigo, ¿no? Lo he entrevistado aquí, lo he entrevistado en Actualidad Implemental, compartimos muchas conversaciones en grupos de Telegram, y aunque no nos conocemos en persona, ya sabéis esto, que aunque no conozca a una persona en persona, pues ya casi puedes considerarlo amigo, ¿no? De las conversaciones que has tenido por redes sociales. Así que hace unos meses, en verano, en Restauración de Ecosistemas, se escribió un artículo que hablaba de la reintroducción del leopardo persa en el Cáucaso. ¿Por qué? ¿Por qué él ha trabajado en eso? No, porque él ha estado detrás. O sea, él estuvo un tiempo siguiendo la pista de la reintroducción, entrevistando a gente, hablando con mucha gente, y se hizo una imagen de lo que ahí se estaba haciendo con la reintroducción. A mí me pareció súper interesante, me lo contó, dije, por supuesto, escríbete un artículo para restauraciondeecosistemas.com y vente al podcast y me lo cuentas. Se escribió el artículo, meses después vino al podcast, pero como el podcast no volvía hasta ahora, pues ahí llevo esa entrevista grabada desde hace tiempo. Igual vais a notar un cambio de micro, igual vais a notar porque yo personalmente he mejorado mucho las técnicas de grabación, he mejorado mi equipo de sonido, espero realmente que notéis una diferencia. Pero bueno, creo que es una entrevista que tenía grabada y creo que es de justicia ponerla por un lado, y por otro lado me apetece un montón ponerla, ya digo, me apetece un montón que escuchéis la entrevista, pues nos hablaba de incluso de Putin, ¿no? En la reintroducción del leopardo persa. ¿Qué más? Bueno, sí, lo último que quería deciros. Hasta ahora todos los programas estaban siempre en restauraciondeecosistemas.com, porque Oikos nació allí, nació en esa web, en restauraciondeecosistemas.com. Pero considero que estos programas no hablan de restauración solo y creo que tienen también sentido llevarlos, como ya he dicho, a la red Podcastidae. Entonces, a partir de ahora, las notas del programa y todo va a estar en podcastidae.com. Los programas antiguos los seguís teniendo en restauraciondeecosistemas.com y es posible, o sea, sigue siendo mi web, es posible que alguno de los programas pues sea de restauración y vaya también allí. Pero el sitio para escuchar ahora los podcasts de Oikos va a ser en podcastidae.com/oikos, y ahí vais a tener tanto los nuevos como los antiguos, también los tenéis ahí subidos ya. Y sin más, os dejo con la entrevista y nada, vamos a escucharla y ya vuelvo después de la entrevista a despedirme.
pues como ya os he comentado, vamos con la entrevista y hoy tenemos de invitado a Andrés Peredo, que Andrés está haciendo una tesis doctoral en conectividad de bosque de ribera, pero hoy, como también os he dicho, no viene a hablarnos de eso, sino que viene a hablarnos de otro tema. Viene a hablarnos de la reintroducción del leopardo persa en el Cáucaso. Buenas, Andrés. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Por qué vienes a hablarnos de esto hoy? Muy bien. Bueno, hoy, porque ya hablamos de esto hace mucho y ya tocaba, ya viene tocando. Sí, como ya he comentado, hace unos meses te escribiste un artículo en nuestra web que se llamaba Tras la pista en la web de restauraciondeecosistemas.com, que se llamaba Tras la pista de la reintroducción del leopardo persa del Cáucaso. Y escribiste esto porque tú estuviste tras la pista de la reintroducción. Literalmente. Sí, el título es literal a lo que yo hice, sí. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué te dio...? O sea, porque en realidad todo lo que hiciste no es trabajar en la reintroducción, sino irte allí a ver por qué se estaba reintroduciendo el Cáucaso. Por qué y cómo se estaba reintroduciendo el leopardo, ¿no? Pues sí, bueno, esto fue en 2017, a final del verano, en un momento en el que ni yo trabajaba de lo mío, de biólogo, ni mi mujer, que es periodista, trabajaba de lo suyo. Y entonces decidimos hacer un pequeño proyecto entre los dos. Yo sabía de este tema y me parece interesante porque el leopardo siempre ha sido mi animal favorito. Ella es rusa, entonces ella aportaba la parte lingüística, cultural y periodística y yo la parte más técnica del asunto. Y nada, pues ahí surgió. Y hicisteis este trabajo y bueno, para situar, hace ya casi un año, más o menos, o un año, contactaste conmigo, oye, tengo esto, ¿lo cuento? Digo, por supuesto, contar una experiencia de reintroducción, que al final es restauración de poblaciones, siempre está bien. Pero tú, ¿con quién estuviste? ¿Qué estuviste haciendo? Cuéntanos un poco, porque es verdad que en el artículo cuentan muchas cosas, pero cuéntanos lo que no has cortado en el artículo, ¿no? Porque al final, por centrar un poco las preguntas, ¿el leopardo estaba ya en el Cáucaso? ¿No estaba? ¿Era una reintroducción? ¿Un fortalecer poblaciones? ¿Qué es lo que era? Bueno, a ver, todo esto viene de una estrategia que hay internacional de conservación y de apoyo a las poblaciones del leopardo del Cáucaso, que es un animal que es muy, muy escaso, quedan poquísimos, la mayor parte en Irán y en Turkmenistán. Y quedaban individuos aislados por otras zonas más al noroeste. O sea, por Rusia se estimaba, en el Cáucaso ruso se estimaba que igual había 2 o 3. Pero claro, el Cáucaso es como si te digo 3 veces los Pirineos o más, no sé. O sea, es un área gigantesca. Entonces, por una parte, hubo un esfuerzo internacional pues coordinado por WWF para motivar pues un poco la conservación del leopardo en el Cáucaso en general, una estrategia común. Uh-huh. Y luego, ya como a su rollo, Rusia inició un proyecto de cría y de reintroducción de leopardo en la parte rusa del Cáucaso. Entonces, bueno, por seguir un poco la estructura del artículo, yo ahí empiezo contando que ahí hablamos con unos expertos de la Universidad de Humboldt, que es una universidad de Berlín, y ellos son expertos en conectividad, casualmente lo que ahora mismo trabajo yo, y fue con los primeros que hablamos. Y les dijimos, oye, porque yo como biólogo que soy, pues me llamaba un poco la atención el hecho de por qué hacen una reintroducción en el límite de la población, sí. De la distribución de la población. O sea, es como si ahora empezáramos a reintroducir linces en vez de en Andalucía, en Navarra. ¿Por qué? ¿Por qué tan lejos? Y entonces ellos, que son expertos en conectividad, también les extrañaba un poco. Ellos decían, desde nuestro punto de vista, poblacionalmente no nos parece muy lógico, porque la mayor parte de la población está muy lejos y como es lógico, pues lo normal sería reforzar los núcleos de población que existen y luego que vaya llegando solo. Entonces esto fue un poco el primer contacto que tuvimos con todo este tema. Pero ellos dicen eso, pero eran técnicos trabajando en eso. Sí, pero claro, es que ahí está el asunto. O sea, todo el tema de la conservación del leopardo es un proyecto que es internacional, donde hay muchos países metidos dentro, donde hay financiación que viene de fuentes muy diferentes
incluso, por ejemplo, WWF, que ha sido la ONG así que lo ha coordinado un poco más hasta cierto punto, tiene ramas separadas para el Cáucaso y para el Cáucaso ruso. O sea, es una zona que políticamente es tan compleja que aunque haya unos mismos ideales y haya una buena relación, porque la hay entre todos los actores, al menos no los actores políticos, eso ya es otro asunto, es muy complicado coordinarlo. Entonces, bueno, eso influye que hay variedad de opiniones, que hay un poco de lucha por quién lleva el liderazgo y bueno, y eso también es parte de lo que hace interesante, ¿no? a la historia esta, por así decirlo. Porque tú te has encontrado, porque tú estuviste trabajando siguiendo un poquito la parte rusa, ¿no? Sí, o sea, nosotros, después de hablar con estos chicos de la Universidad de Humboldt, bueno, chicos, investigadores, sí. Nos fuimos a Rusia. Nosotros estuvimos prácticamente todo el rato hablando con la gente que llevaba el proyecto de cría y de reintroducción propiamente dicho. Aunque está, digamos, paralelo a estos proyectos internacionales de conservación, nosotros digamos que nos centramos más en la parte de cría y reintroducción. Entonces, bueno, después de hablar con estos, nos fuimos para Rusia y ahí empezamos a hablar pues con distinta gente. Entonces, por ejemplo, con una persona que es clave para este proyecto, con la que hablamos, es con el director del centro de cría, Umar Semenov se llama. Él es un hombre que es de la zona y que desde niño pues él había oído hablar de los leopardos, de por allí, había oído hablar historias, alguien tenía en su casa una piel de hace, sí, no sé, 50 años, entonces él tenía dentro como esa, no sé, para él era como una especie de sueño, ¿no? El traer de vuelta al leopardo, es una cosa romántica. Sí, la conectividad está con la conectividad pero no ecológica, sino la conexión entre tú, la naturaleza, los orígenes, ¿no? Era un poco, este hombre era eso, ¿no? Y bueno, no solo él, pero muchos otros de los que conocimos allí trabajando, tú ves que hay un romanticismo en sus palabras que les encanta. Muchos son gente de la zona, gente de fuera, y eso ha sido muy importante. O sea, igual en otros lugares no hubiera surgido. Mi experiencia personal con Rusia es que es un lugar que lleva un poco al romanticismo hasta cierto punto. Bueno, de hecho hay otra persona que también trabaja allí, que resulta que es un investigador español. Él se llama José Antonio Hernández Blanco y trabaja en el Instituto Severstov de Ecología. Y bueno, él lidera parte de... Eso sí, que trabaja allí porque ya en España había trabajado previamente, porque bueno, supongo que todo el mundo que está escuchando ya ha hecho la similitud, pero entre el leopardo persa y el lince ibérico, imagino que todo el mundo ha hecho ¿Él trabaja allí porque tenía aquí experiencia o no? Pues él de muy joven se fue allí a estudiar por temas personales, yo qué sé, por interés también científico, pero ya lleva toda la vida allí. Entonces él ha trabajado... Vale. Pues, no, pensaba que era... Te preguntaba porque si era el típico que se ha ido ayer a hacer un postdoc, porque está trabajando aquí, o que vive allí, trabaja allí, oye, pues ya está, no, muy bien. La vida de este es también una aventura buena. Entonces, pues lo que decía, que ese romanticismo, hasta cuando él nos contaba por qué se fue allí y demás, vamos, que está en sus palabras y bueno, y de hecho, él me lo contó en una entrevista que le hice por Skype, que yo creo que podemos escuchar, que es sobre su impresión, lo que es trabajar en Rusia y lo que es trabajar en este tipo de proyectos, porque yo creo que en parte ayuda a transmitir un poco el romanticismo incluso a una persona de ciencias que puede haber con este tema. Entonces... Vale, pues tenemos aquí un audio preparado que vamos a escucharlo, son 2 minutitos, así que vamos a escuchar el audio. El trabajo con los grandes carnívoros, evidentemente, es lo que me hace sentir más feliz, pero lo más importante es que es la posibilidad de trabajar en zonas que están prácticamente no están deterioradas todavía, debido a la distancia, por ejemplo, entre los núcleos de población, y eso da la posibilidad de evitar problemas que en otros países ya han sucedido, porque ya han empezado a desaparecer especies, pues que aquí hemos llegado a tiempo y puede evitarse ese problema. Así que eso es lo que más me gusta. Pero bueno, de hecho a mí me gusta mucho el que se pueda trabajar no con poblaciones recuperadas, sino con poblaciones que están
existen, que hoy en día existen y que son todavía viables y que no hay que recuperar. Y eso da mucho aliciente porque puedes comparar las que están recuperando con las que no hace falta que se recuperen porque están todavía bastante bien. Y eso da posibilidades de buen resultado. No es pensar qué sería lo mejor, sino sabes que hay poblaciones, está pasando por ejemplo con el lobo en Rusia y comparándolas por ejemplo con el lobo en España, o por ejemplo con el lobo estadounidense, las poblaciones que están recuperando del lobo en Estados Unidos, por una parte. Lo mismo con el bisonte, lo mismo está pasando con el bisonte. Por ejemplo, este año, por ejemplo, hemos rebasado en la zona donde yo estoy trabajando con el bisonte, en la región de Kaluga, se ha superado la población de 500 animales, que se suponía que sería pues lo ideal para que sea estable desde el punto de vista genético. O sea que eso da mucho orgullo de que eso funcione y que a pesar de los problemas y de los problemas económicos, pues las cosas salen bien. Lo mismo con el tigre. Así que esperemos que con el leopardo pase lo mismo. Que lo que decía, ¿no? Es un tío que, bueno, no he investigado aquí en España, pero que le apasiona este tema de las poblaciones. Hombre, la verdad que el tema de estudiar grandes mamíferos, a ver, ¿a quién no le gusta? O sea, lo difícil es que te guste un tardígrado, pero un leopardo o un bisonte o un lobo, pues con todo mi respeto, es fácil. O sea, el tío no es raro, el tío le gusta lo que nos gusta a todo el mundo. Pero a mí lo que me ha transmitido, no solo él, es que es como pues lo que tú dices, es que es como un sueño. O sea, siendo un biólogo que se dedica a la conservación y demás, trabajar en estos temas y encima trabajar en un lugar así es como una cosa que es como vivir ensoñado. Para mí entonces hay un romanticismo implícito a la conservación y en particular a este proyecto que es claro, ¿no? El devolver una especie casi extinta que vuelva a acampar a sus anchas, y me parece que es algo importante. Sí. Y antes comentabas, bueno, que hay problemas, no políticos, pero sí es verdad que estos temas por eso hacemos este programa también, ¿no? Para demostrar un poco pues, los conflictos que hay entre diferentes regiones, para unas acciones para favorecer una especie se parten dos los proyectos, es cosa que dices, ¿y por qué? O sea, bastante sabe el leopardo si, es que estoy en el Cáucaso ruso o en el Cáucaso de no sé dónde. Sí. Pues el tema este político, creo que incluso Putin se toma en serio este proyecto, ¿no? Que ya... Claro, y es algo muy curioso porque la imagen, bueno, y la realidad de lo que es Rusia, dices, joder, Rusia, país preocupado por el medio ambiente, como esto de dónde sale. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay una mezcla de temas. Hay un tema que es de prestigio internacional, de que, claro, por ejemplo, en este proyecto hay mucho dinero que está viniendo de WWF y está coordinado por WWF Alemania. Claro, que se meta ahí Alemania, igual interesa que Rusia sea quien lleve el liderazgo, ¿no? Es una cosa de imagen. Y luego hay un tema que es propio del sistema político ruso, que es una autocracia, ¿no? No es una democracia. O sea, nosotros aquí no nos imaginamos a Pedro Sánchez haciéndose fotos con un lince, pero es que igual si va Pedro Sánchez y se hace fotos con un lince es más objeto de burla que de otra cosa, pero en un país como Rusia, si lo hace Putin, pues oye, el impacto que tiene también es mucho mayor. Entonces, independientemente de lo que Putin... Sin camisa, ¿no? La típica imagen de Putin sin camisa echando una foto con el leopardo. Hay fotos, y de hecho él ha ido a muchos como cuando han soltado leopardos y demás, o tigres, este tipo de proyectos, él se ha implicado de forma personal. Y bueno, y de hecho, pues José Antonio también le pregunté sobre ello y tiene algo que contarnos, ¿no? Venga, vamos a escuchar también lo que te contó sobre Putin. Y realmente hay pocas veces que la gente que una persona, que un funcionario, que un político que no es especialista, me haya hecho preguntas realmente interesantes sobre los trabajos que estamos realizando. Y eso muestra que es una persona que está cultivada, que tiene educación y que se interesa personalmente por el desarrollo de estos programas. O sea, blanqueando a Putin. Bueno. Sí, no, a ver, no, esto lo he dicho de broma, Lo he dicho de broma. Las cosas como son, si el tío se toma en serio esto, oye, luego tendrá sus cosas malas y tendrá sus cosas buenas, y si aquí se toma en serio, pues se lo toma en serio, es que no podemos decir nada. Sí. Luego, oye,
En otras cosas se puede opinar de otra forma. Sí, en otras cosas sí, pero aquí es así. ¿Qué más nos cuentas, Andrés? Que tras esta experiencia, bueno, no sé si querías, porque también algo, ¿no? Si quieres podemos andar un poquito la relación entre el lince y el... Que tenemos también otro vídeo, otro audio de una conversación que tuviste también con este hombre sobre el lince y qué tiene que ver con el leopardo. ¿Qué nos cuentas de esto? Claro, bueno, a ver, la comparación entre los dos proyectos de reintroducción del leopardo y de cría y del lince ibérico, pues está clara, ¿no? O sea, allí el leopardo está prácticamente desaparecido, entonces hicieron un centro de cría, cogieron individuos de distintas poblaciones, en su caso, más alejadas, y empezaron a criarles y a reintroducir. Y lo que se hace aquí en Doñana, pues hombre, no es igual, pero es parecido. Cuando estaba la población muy mal, pues empezaron a coger individuos pues que estaban sanos, que genéticamente pues había pues compatibilidad, sobre todo para evitar temas de, nunca me sale esta palabra en español, de consanguinidad. Y lo mismo, ¿no? Y se empezaron a criar y a reintroducir. Entonces, pues por esto mismo también le hice la pregunta a José Antonio. Los linces al final son como el ganado. O sea, eso sabemos hacerlo. Lo de cruzar individuos sanotes para tener otros más sanotes, eso lo sabemos hacer desde hace mucho los humanos. Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía también José Antonio sobre el lince. Uy. Sí, hay un parecido. La única diferencia principal que nosotros vemos es que, bueno, por una parte el lince ibérico, ¿cómo decirlo? Él no ha desaparecido del territorio de la península ibérica. Entonces es más fácil restablecer la población porque, por una parte, ¿no? Porque hay que añadir animales y hay que recuperar zonas que ya se habían perdido, pero no está toda la población desaparecida. Mientras que en la parte... en el Cáucaso el leopardo ha desaparecido prácticamente completamente. Entonces son animales residuales, ¿no? En la parte de Rusia sobre todo. Entonces es un poco más difícil porque hay que empezar desde cero. Y el territorio es complicado desde el principio, desde el punto de vista de la región, que es una región bastante difícil. O sea que hay que convencer a la gente de que realmente el leopardo no va a crear problemas y el leopardo, a diferencia del lince ibérico, pues no es un animal un poco más, para decirlo, más peligroso o más traumático, ¿no? para la población que el lince, ¿no? El lince es lince, ¿no? Es un gato. Sí, que más traumático es como... Pues a mí, fíjate, me viene más... O sea, por lo que nos ha contado más los problemas del lobo que del lince. En España, ¿no? Parece que... Pasa es que sí, el lobo no es que estén reintroduciéndolo, es que... El lobo hay. El lobo hay, el problema es que se lo están cargando, ¿no? Pero que la problemática parece similar, ¿no? Que cuando el lobo toma una nueva zona hay miedo, hay tal, y el lince, la verdad que todo el mundo está contento que haya llegado el lince a su zona. Claro. Justamente, nos contaban allí la gente del equipo de monitoreo. Si leéis el artículo, pues sabréis por qué estuvimos con ellos. Que ellos, aparte de intentar monitorear los movimientos de los leopardos reintroducidos, también hacen talleres con la gente de la zona, pues para mentalizarles, ¿no? Pues de divulgación y demás. Y hay un argumento que utilizan mucho para poner de su lado pues a ganaderos y a cazadores, que es que normalmente donde hay leopardo hay menos lobo. Pues claro, pues el lobo pues no es tonto. Entonces, ese es el argumento que utilizan precisamente para ganarse a la gente del campo. Vale, o sea, viene un bicho quizá más peligroso que el lobo, aunque bueno, es que esto también es discutible, porque ¿cuántos ataques de lobo hay en el mundo? ¿Cuántos ataques de leopardo hay en el mundo? Que sí, que si te ataca uno no hay quien te ampare, pero muere más gente por picaduras de mosquito seguro que de lobo, que por ataques de lobo. Y luego, ahora que lo dices, lo de los ataques, ese es otro tema que ellos están muy concienciados y muy preocupados. Cuando están en el centro de cría, pues allí siempre busca reintroducir a individuos que tengan miedo al hombre. Porque el leopardo, bueno, en la India hay muchos casos de leopardos viejos que viven en zonas cerca de ciudades y demás, que llega un momento en el que ya no son capaces de cazar y como ya les da igual, y si no se mueren de hambre, empiezan a cazar gente.
Entonces, y el único Ostras. remedio que hay con esos leopardos es pegarles un tiro, porque lo van a seguir haciendo hasta que se mueran, porque ya un ciervo ya no le pillan. Entonces ellos saben que eso puede pasar y están acojonados de que su proyecto se vaya a pique si hay un ataque temprano a alguna persona cuando la población todavía no está asentada. Y Sí. es algo que puede pasar. Sí, que si mata a alguien que sea cuando ya haya muchos, ¿no? Exacto. Joder, suena duro, decirlo así, pero vaya. Pero es la convivencia con la naturaleza al final. Tampoco vamos a pensar que esto es el universo así de las florecitas. O sea, No, luego van a matar ovejas, ¿no? Pues, Sí, ¿no? Y el tiburón de vez en cuando se lleva algún surfista para adelante. por desgracia. Pues es así. También, a ver, es una zona mucho menos poblada, no creo que haya nunca tanto problema como en la India, y en la India la gente pues al final convive con él, ¿eh? O sea que si allí pueden, en Rusia también, ¿por qué no? Pues llevamos 20 minutos, así que ¿alguna anécdota así rápida que nos quieras contar? Jo, hay miles, ¿eh? Bueno, primero leed el artículo porque la verdad es que no he contado lo que hacen realmente, eso lo mejor leedlo. Sí, Y- lo pondremos en las notas del programa, para quien esté escuchando este programa. En las notas del programa, estéis escuchando donde lo estéis escuchando, va a estar el enlace al artículo este al que hacemos referencia, y si no en la web de restauraciondecosistemas.com, ponéis leopardo en el buscador y os aparece, ¿no? Bueno, ahora mismo está en portada, porque hemos escrito poco desde entonces, pero igual cuando se publique este audio, como tarde un poquito, igual ya desaparece de portada. Y bueno, y como anécdota, por contar una de las muchas, las ventajas de conocer el terreno donde uno trabaja. Nosotros cuando fuimos allí, fuimos sin cita y sin nada. O sea, nosotros fuimos un poco al torero, empezamos a hablar con la gente allí. Oye, pues queríamos visitar el centro de cría, no sé qué. Y en principio hay que seguir una burocracia así un tanto complicada. Al final se lo preguntamos a alguien, yo creo que de WWF, y nos dijo, oye, pues toma el WhatsApp de Umar, del director del centro de cría. Le escribimos un WhatsApp y nos dijo, pues veniros pasado mañana. Y fuimos. Sí, ¿Qué que esto pasó? muchas veces es saber estar en el sitio adecuado en el momento justo, ¿no? Como dicen eso. Un año antes de nosotros, más o menos, fue una televisión alemana, no me acuerdo cuál era. Los alemanes pues son un poco más de seguir el camino establecido, ¿no? Y entonces trataron de seguir los cauces diplomáticos burocráticos normales y no pudieron visitar el centro de cría. Y nosotros dos, que éramos dos pringados, escribiendo en WhatsApp, mira, ahí llegamos. Es que no es lo mismo dos estudiantes que una televisión, ¿eh? También te digo que dice, los pobrecillos, voy a contarles lo que hago, más que una tele que es como, uy, qué respeto. Oye, A mí ahora mismo me llama alguien y me dice, oye, que voy a que me cuentes no sé qué, y es un estudiante, vente, hombre, me llama Televisión Española, digo, espérate que tengo esto muy desaliñado. Oye, por cierto, que si hay alguien que nos escuche, que sepa ruso y que le interese el tema, allí el director, Umar, me dijo que estaban deseando que viniera gente de fuera a trabajar con ellos, por si acaso. Pero hay que saber ruso. Hay que saber ruso, ¿no? Allí el inglés... Mal. Mal. Depende de la suerte que tengas. Bueno, tú llevas a traductora personal. Sí. ¿Y alguna otra anécdota? Venga, otra más. A ver, ¿qué puedo contar? Pues mira, de lo de Putin, por ejemplo. Cuando estuvo Putin en el centro de cría, él se hizo unas fotos con un leopardo, una cría, un leopardo chiquitín, es como un peluche. De hecho, si buscáis en Google por ahí Putin leopardo, vais a ver las fotos. Es un leopardo muy guapo que creo que ahora está en el zoo de París, porque le hicieron un intercambio. Y claro, pues le llevaron allí, está Putin con el tal, empezaron a hacer fotos y los cuidadores empezaron a ver que el leopardo, pues como cualquier gato, pues empezaba ya a cabrear. Y ya estaba un cuidador con él sujetando al leopardo, ¿no? Entonces estaban Putin, el cuidador y el leopardo. El leopardo ya empezaba ya a cabrearse. Y llegó un momento en el que el cuidador estaba pensando, ¿le tengo que soltar ya? Hay dos opciones. Si le suelto así, va a ir hacia Putin. Si le suelto así, va a ir hacia ese cámara. ¿A quién le mordió el leopardo? Al cámara. Pues eso. Hostia. Bueno, por suerte hay un cámara con un bocado, un cuidador vivo y Putin sin bocado. Porque si no, Bueno, igual... Era un leopardo chiquitín, pero un leopardo. Sí, que un leopardo chiquitín, ¿qué puede ser? Como si... Pues como un lince. Sí. Bueno, pues no me apetece que me muerda un lince, ¿eh? Bueno, igual sí, nada más que por el hecho de decir, Dios, me ha mordido un lince.
para enseñar las cicatrices, como en la película de Tiburón. Sí, igual. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, Andrés, que muchísimas gracias por haberte escrito este artículo, por habernos contado tu experiencia. Y nada, que lo dejamos aquí. Un placer por haberte tenido aquí invitado, que te estás haciendo un fijo. Otro podcast que haga, ya estuviste en Actualidad de Empleo Ambiental, hablando de agua, ahora aquí hablando del leopardo persa del Cáucaso. Y seguro que si me hago otro vienes hablando de cualquier otra cosa, porque... Pues igual cuando lleve un poco más avanzada la tesis tengo algo que contar. Bueno, sí, siempre, eso por supuesto, cuando tengas más avanzada la tesis de conectividad riparia, no en ríos, de conectividad en bosques de ribera, en bosques de río, pues te pasarás por aquí a contarnos cosas, segurísimo. Un abrazo, Andrés. Pues muchísimas gracias, un abrazo. Y ya llega al final la entrevista, espero que os haya resultado muy interesante y que perdonéis, pues bueno, fallos bueno, no son fallos, esto es el podcasting, ¿no? En aquel momento pues no hice grabación multipista, no metí los audios por un lado, no metí a Andrés por otro, no me metí a mí por otro, ahora poder editar, pero bueno, ya digo, esto es lo que es el podcasting. Hace unos meses, si el programa lo hubiera editado en aquel momento, hubiera subido a la red y me hubiera parecido lo mejor. Así que no quería que, porque ahora mis exigencias estén un poquito más altas y bueno, conozco un poquito más el mundo y el mundo del podcasting y la forma de editar, perdamos esta entrevista, este documento que lo tenía yo unos meses guardado, que dije que Oikos, la segunda temporada, iba a volver con este documento y os lo quería compartir. Espero que os haya resultado interesante y espero vuestros comentarios pues en redes sociales, sobre todo en redes sociales, o si queréis en las notas del programa, que ya sabéis, las tendréis en podcastidae.com/oikos. Ahí vais a tener enlace a las notas del programa, pues ahí podéis comentar lo que queráis, y en redes sociales pues sin duda en mis Twitter y donde encontréis el programa pues podéis comentar. Y mi Twitter es jmerenas_eco, pues ahí me tenéis. Y sin más, recordaros que Oikos vuelve creo que cada 15 días, creo que vamos a volver cada 15 días a traeros pues entrevistas, generalmente entrevistas relacionadas con la comunicación científica en el ámbito de la ecología. Os espero, os echaba de menos, espero que vosotros a mí también. Nos escuchamos dentro de 15 días en Oikos. Adiós.